perdiendo la perspectiva ni el orden de un servicio de Santa Cena. La iglesia en Corinto era una iglesia grande, lo que quizás ahora llamaríamos una mega church, una mega iglesia. Hay iglesias aquí en Estados Unidos que tienen 25,000, 30,000 personas cada fin de semana y están en otro nivel. Son iglesias súper grandes. Y así era la iglesia en Corinto en esos tiempos. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 4, si quieren buscarlo allí y seguirme con su vista. Pablo está en su introducción dándole saludos a la iglesia en su primera epístola y les dice: gracias doy, en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Déjenme decir esto no está en mis notas, pero acaba de venir a mí. Yo creo que el Señor le pone a uno de repente cosas para decir, pero con los testimonios que estamos oyendo, hemos estado oyendo de agradecimiento. Déjenme decirle esto: siempre debemos dar gracias a Dios por nuestra iglesia, por nuestra salvación, y luego por tenernos en una iglesia. Amén. La iglesia es un lugar de protección para el cristiano, es un lugar de refugio. Es la voluntad de Dios que cada cristiano esté plantado en una buena iglesia y llevando fruto. Y Pablo, a pesar de lo que sabemos ahora de la iglesia en Corinto, que no era una iglesia muy espiritual, era todo lo contrario, Pablo está dando gracias a Dios por ellos. A veces, cuando tenemos tiempo ya, miembros de una iglesia, de ver una iglesia, nos empezamos a dar cuenta de cosas desagradables. Que los hermanos, que la membresía, que el pastor, la esposa del pastor, no somos perfectos. Que tenemos nuestros defectos. Nos damos cuenta no nada más de las cosas buenas, sino de las cosas que no nos gustan, que no son muy agradables. Hay de todo. Y la razón es que la iglesia está compuesta de pecadores, salvos por gracia. Amén. Y no importa los defectos, las cosas que no nos agradan en nuestra iglesia, no obstante deberíamos siempre estar agradecidos por nuestra iglesia. Y Pablo aquí está a punto de empezar a exhortarles y hasta reprenderles, pero antes que nada da gracias a Dios por esos hermanos y esa iglesia. Porque sea como sea, es mi familia espiritual. Su familia no es una familia perfecta. Sus hijos no son perfectos, tus padres no son perfectos, pero deberías estar agradecido por tu familia. Amén. De la misma manera con tu iglesia. Amén, hermanos. Cuando empezamos a agarrar una mala actitud acerca de nuestra familia o acerca de nuestra familia espiritual, el problema no es la familia, siempre hemos sido lo mismo, siempre hemos sido pecadores salvos por gracia. El problema soy yo y mi perspectiva que está cambiando. ¿Sí me está siguiendo? Dice el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Corinto era una iglesia preparada. Bien dijo el apóstol: nada os hace falta en cuanto al conocimiento. Era una iglesia preparada, conocedores de la palabra de Dios. Era una iglesia ganadores de almas, me atrevo a decir, porque dice que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Daban testimonio de Cristo. Era una iglesia que estaban bien dotados, nada les faltaba en cuanto a algún don. Eran talentosos, eran ricos, porque Pablo dice que estaban enriquecidos. Era una iglesia con medios económicos. ¿Sí me está siguiendo? Una gran ciudad, la ciudad de Corinto, esa región. Pero el problema es que eran una iglesia carnal. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
O sea, parece que ni salvos son. Eso es lo que les está diciendo, en la manera que se comportaban. Había contiendas, había celos, había disensiones entre ellos. Capítulo 1, versículo 10. Al comenzar la carta y la salutación y dar gracias por ellos, una de las primeras cosas que les dice en el versículo 10 del capítulo 1: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces el apóstol está tratando de confrontar ese asunto y sí les da gracias a Dios por ellos, sí los saluda, son hermanos en Cristo, pero dice: hermanos, está mal eso que oigo, que andan en contiendas y están en divisiones, no está bien. ¿Por qué sucedía esto? Porque eran carnales. Capítulo 11, ahí nuestro pasaje, versículo 18. Regrese y deje su Biblia marcada en 1 Corintios 11 y el versículo de 17 en adelante, nuestra lectura. Versículo 18, mire lo que les dice Pablo, antes de empezar a instruirles en la manera correcta de cómo observar la Santa Cena. La Santa Cena les dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Se fija? Había fornicación en esa iglesia, si leemos el capítulo 5. Había tolerancia de pecado, había calumnias y chismes en esa iglesia, según el capítulo 4. Había demandas civiles entre los hermanos, según capítulo 6. La pregunta que viene a mente es: ¿puede una iglesia prosperar en la carne, con mundanalidad, con pecado? ¿Podrá prosperar una iglesia? Evidentemente sí. Cuando vemos a nuestro alrededor algunas de estas mega churches que permiten de todo, que hay mucha mundanalidad y obviamente carnalidad entre ellos, y les está yendo muy bien aparentemente. Sí puede un cristiano prosperar andando en su carne. Era una iglesia grande, era una iglesia rica, era una iglesia talentosa, con dones, con habilidades, conocedores, inteligentes. Pero sí se puede prosperar, oiga bien, creo yo, pero sin verdadera comunión con el Señor. Y hermanos, la comunión con el Señor debería de ser lo más importante para el cristiano. Amén. Si no, ¿qué nos diferencia de los incrédulos? ¿Sí me está siguiendo? Amén. Dice capítulo 10, ahí en 1 Corintios, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Observaban la Santa Cena. Pero el apóstol está a punto de tirarles una pedrada grande aquí a los corintios. Porque le está diciendo: bueno, estamos participando de la mesa del Señor, del pan y de la copa que representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y luego les dice en el versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y luego brínquese al versículo 21 y mire lo que les dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Le está diciendo: no se engañen. No puedes andar con un pie en comunión con el Señor y un pie
en el pecado, en comunión con los demonios, con lo pecaminoso. Así como Dios es Dios de luz, el diablo es de las tinieblas. Así como la santidad y la consagración es andar en luz, andar en pecado, y en el mundo es andar en tinieblas. Y la Biblia dice que no debemos ser partícipes de las tinieblas, más bien debemos reprenderlas. Así es. Porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Amén. ¿Sí o no? Así Entonces es. Pablo le está diciendo, no se engañen. Aparentemente son una gran iglesia, aparentemente tienen un tremendo edificio, tienen dinero, tienen muchos programas, tienen muchos dones, muchos talentos, hasta ganan almas, y es una iglesia de esas que crece y crece y crece. Pero ¿cómo pueden estar en comunión con el Señor y en comunión con los demonios al mismo tiempo? ¿Sí me está siguiendo? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mire Primera de Juan. Capítulo 1 y versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Siempre he dicho eso, que una de las evidencias de que alguien no anda en comunión con Dios es que también anda con problemas con los hermanos, con pleitos, con contiendas, con celos, con envidias, con calumnias, con que andan con resentimientos y amarguras y que no se perdonan, y no puede. Aquí dice, si estamos en comunión con Dios, vamos a tener comunión unos con otros. Ese es el resultado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para el espíritu, para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Sí me está siguiendo? Los corintios, aunque parecían una tremenda iglesia, a muchos no les estaba yendo tan bien. Mire, regrese a nuestro pasaje, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. La misma iglesia, y está hablándoles acerca de participar de la cena del Señor indignamente, y les dice, por lo cual hay muchos, ¿qué dice? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El pastor Ramírez nos decía este fin de semana, a veces Dios permite que nos vengan pruebas y dificultades y adversidades y hasta enfermedades, porque no salimos de los primeros 3 niveles. Y la única manera que vamos a crecer en fe es acercándonos al Señor, buscando al Señor, orando al Señor, teniendo comunión con el Señor, creciendo espiritualmente. Y para eso muchas veces el Señor tiene que mandarnos hasta enfermedades para que nos pongamos bien con Él, porque de otra manera no cambiaríamos, no nos arrepentiríamos, no nos examinaríamos. ¿Cómo ando? A veces la adversidad lo hace a uno examinarse a sí mismo. ¿Sí o no? Los tiempos difíciles lo hacen a uno reflexionar y decir, bueno, ¿qué necesito arreglar con el Señor? Porque yo quiero las líneas de comunicación abiertas con el Señor. Yo quiero que los cielos estén abiertos y que Él escuche mi oración y me conteste y me ayude en esta situación en la que estoy. Entonces Pablo le está diciendo, no dijo hay pocos, no dijo unos cuantos, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, no les está yendo muy bien. Dice, y muchos duermen, hasta algunos habían muerto por participar de la cena indignamente, o sea, porque andaban viviendo en pecado
en la carne, con mundanalidad en sus vidas y queriendo para comer el pan y beber la copa del Señor, y comer el pan y beber la copa de los demonios al mismo tiempo. Y dijo, no podéis, no se puede, porque vas a comer juicio y beber juicio para ti mismo. ¿Sí me estás siguiendo? En el versículo 31 y 32 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Qué bueno que la salvación no se pierda. Amén. No hay nada que usted y yo podamos hacer para perder nuestra salvación, porque no pudimos hacer nada para obtener la salvación. Pero Dios sí a sus hijos, porque los ama, los disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y muchas veces es el resultado o las consecuencias de traer pecado y no confesarlo. Querer andar en luz y con un pie en luz y un pie en tinieblas al mismo tiempo. No se puede. Y en servicios como estos es donde es importante marcar eso. Antes de que te acerques a participar del pan y el jugo de la uva, que te acuerdes, cristiano, que no puedes. Tienes que decidir de qué lado vas a estar. Así es. Pero no puedes andar en la carne y en el espíritu al mismo tiempo. No puedes andar en luz y en tinieblas al mismo tiempo. No puedes consagrar tu vida y andar en la carne al mismo tiempo. Amén. Te estás engañando a ti mismo y estás comiendo y bebiendo juicio para ti mismo. Deberías tener temor de Dios. La comunión con Dios, la comunión con Cristo, no es algo que se puede fabricar. No se puede obtener por medio de ritos, de rituales en una iglesia, en un servicio. Dios mira el corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Y luego el siguiente versículo dice, yo Jehová, que peso los corazones y daré el pago a cada quien según sea su obra. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, a vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es. ¿Cómo está su comunión con Cristo, con Dios, hermano, hermana? Si no es lo que debiera de ser, ahorita, en unos minutos, en unos momentos, puede comenzar a arreglar eso. Gracias a Dios por el perdón de Dios, por la confesión y el perdón de Dios. Porque ahí donde leíamos en el versículo 8 que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El siguiente versículo dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay razón, no hay excusa por la cual no arreglar lo que necesitamos arreglar con el Señor, porque el Señor está dispuesto. Él dice, tú me confiesas de todo corazón, yo te perdono y te limpio. Y la única manera que usted va a salir de aquí sin irse limpio, con un corazón limpio y una conciencia limpia, es no porque Dios no quiso, sino porque usted no quiso. Así es. Esta iglesia había perdido el orden de la cena del Señor, porque había perdido la perspectiva correcta. Mire, ahí en 1 Corintios 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando los hermanos se congregaban para la cena del Señor, andaban en pleitos y en divisiones. Chihuahua, ya ni siquiera para un servicio de Santa Cena había unidad. Porque les está hablando acerca de reunirse para observar la cena del Señor. Les dice en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No les puedo decir nada bueno, no les puedo complementar, no los puedo alabar,
Porque se reúnen para lo peor, porque en primer lugar, lo que oigo, lo primero que se me dice es que cuando se reúnen como iglesia, cuando es día de tener servicio, y yo creo que en ese entonces la iglesia observaba la Santa Cena cada vez que se reunía como iglesia, y hay iglesias que lo siguen haciendo así, cada domingo tienen la Santa Cena. El Señor nunca dijo que tan frecuente. Dijo cuando reunís. En el versículo, en los versículos que vamos a leer adelante, no especifica una vez al año, una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada semana. No especifica. Deja la decisión de la iglesia local, la frecuencia de cuánto hacerlo. Y creo yo que en ese entonces la iglesia lo hacía semanalmente. Entonces, cuando se reunían como iglesia y iban a celebrar, quizás al final, al principio, en medio, yo no sé cuándo lo hacían, ahorita nosotros lo hacemos al final del servicio, pero en ese mismo servicio había divisiones, disensiones. Dice en el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y luego le dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ustedes lo tienen completamente equivocado. Eso no debe de ser la cena del Señor. No se debe de observar así. No debería de haber esas actitudes, no debería de haber esas contiendas y pleitos y divisiones entre ustedes, menos para celebrar la cena del Señor. Versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Se imaginan que una iglesia grande con mucha gente, dotados con talentos, habilidades, conocedores de la palabra de Dios, pero hasta en el servicio de las de Santa Cena se reunían para glotonería y para embriagarse? Manifestación que andaban en la pura carne. Yo me pregunto si cuando venimos a la iglesia venimos en el espíritu o en la carne. Cuando venimos a congregarnos, venimos crucificando a la carne y andando en el espíritu, o venimos en la vil carne a la iglesia. Sí podemos venir y cantar himnos, cantar en el coro, cuidar guardería, enseñar una clase dominical, tocar un instrumento, cantar un especial, ser ujier. Todo eso se puede hacer en la carne. ¿Pero le agrada al Señor? No. ¿Vamos a tener la bendición de Dios si estamos en comunión con el Señor andar en la carne? No. Mire el versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Menospreciaban la iglesia. O sea, la iglesia somos nosotros, hermano, no es el edificio. Se menospreciaban unos a otros. Y luego se avergonzaban unos a otros, los que tenían más a los que no tenían. Hermanos en Cristo, a veces la gente que más triste sorpresa nos da son los hermanos en la fe. Son otros cristianos, porque del mundo y del pecador uno espera todo, pero no de un hermano en Cristo. Pero el cristiano puede llegar a comportarse hasta peor que un incrédulo, eso sí dice la Biblia, cuando andamos en la carne. ¿Sí o no? Versículo 33. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Era una iglesia desordenada. Era una iglesia carnal. Era una iglesia divisiva. Y todo era, la raíz de todo era su carnalidad. Necesitamos antes que nada, hermanos, acercarnos al Señor correctamente.
Necesitamos acercarnos a su mesa y acercarnos a Él de la manera correcta. ¿Cómo debe acercarse uno al Señor para tener comunión con el Señor? Mire Hebreos capítulo 12. Deje una marca en 1 Corintios 11 y vaya a Hebreos capítulo 12. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba: si una bestia tocar el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblado. Está hablando del pueblo de Israel, que se acercaban al monte Sinaí cuando se estaba dando la ley, y veían el humo que salía y los truenos que tronaban, y tenían temor y temblor, y pensaban que se iban a morir, que se los iba a tragar la tierra, de lo espantados que estaban al oírla, cómo retumbaba la voz, los truenos de la voz de Dios hablándole a Moisés. Y dice: no, ustedes no se han acercado a un monte que se pueda palpar. Versículo 22, sino que os habéis acercado, nosotros los creyentes nos hemos acercado al monte de Sión, al monte no terrenal sino celestial, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Sabe lo que está diciendo? Si Dios trató con ellos por acercarse a un monte palpable, físico, ¿cuánto más nosotros si nos acercamos indignamente a la presencia del Señor? O sea, menospreciando lo que estamos haciendo, jugando al cristianito. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo debemos entonces acercarnos al Señor? Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Se diga que allá en Hebreos 12 habla de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Está hablando de la salvación en Cristo Jesús, su sacrificio. Hasta cierto punto, hermano, nosotros nos estamos acercando a eso esta noche, porque la copa de jugo representa la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. No estoy enseñando que esto se convierta en la sangre y en el cuerpo de Cristo, pero eso es lo que representa, y no deberíamos de menospreciar esto. Y entonces dice Hebreos 10, 19, que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos ¿cómo? Con corazón ¿cómo? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los ¿qué? Los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hay mucha alegoría aquí, hermanos, pero usted y yo no podemos purificarnos a nosotros mismos. No hay ritos que podamos hacer como en la religión los judíos, que hacían ritos de purificación. No. Dice la Biblia claramente en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué hay que hacer para tener esa limpieza? Confesar nuestros pecados. ¿Sí o no? Si confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice: te vas a acercar, Señor, acércate con una conciencia limpia, con un corazón puro, confiesa tu pecado, arregla lo que tienes que arreglar con corazón sincero, porque esa es la única manera de que verdaderamente te puedes acercar a Dios y tener comunión con Él. Así es.
Si decimos que no necesitamos, que estamos bien así, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que estamos bien, no necesito arreglar nada, le hacemos a Él mentiroso. ¿Sí o no dice la Biblia eso? ¿Cuál es el orden de la cena del Señor? ¿Cómo se debe observar? ¿Quién debe participar? ¿Quién debe abstenerse de participar? Pues primeramente los que deben participar son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que son salvos. Alguien inconverso, incrédulo, que no ha puesto su fe en Cristo, acercarse a la mesa del Señor es comer y beber juicio para sí mismo. Es una falta de respeto, es una blasfemia. Usted ya ha puesto su fe en Cristo, usted está 100% seguro que el día que usted muera, usted va al cielo. Está seguro que Cristo le perdonó sus pecados, que ya sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Solamente alguien así, para empezar, puede acercarse a participar de estos elementos. ¿Sí o no? Segundo, debe de ser un cristiano en obediencia. Alguien que no ha confesado pecados, alguien que está en desobediencia, mejor es abstenerse. Pero yo digo que mejor es obedecer, arrepentirse y obedecer, abstenerse. Pero si eres tan rebelde que no quieres ponerte bien con Dios, pues mejor te conviene no participar de la cena del Señor. O sea, eso es añadir pecado sobre pecado. Peor te va a ir. Amén. Deberías estar en obediencia en cuanto al bautismo. Así es. Si no te has bautizado, no deberías participar de la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que bautizarme? Porque Cristo dijo que así como Él había hecho, así debíamos hacer nosotros. Él fue bautizado y dijo que así debemos hacer. Y cuando mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, lo primero que dijo es: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, alguien que no se ha bautizado no pierde su salvación. La salvación no depende del bautismo, la salvación depende de la fe en Cristo, pero está en desobediencia porque no se quiere identificar con Cristo. Entonces, si alguien aquí no se ha bautizado, no debería participar. Y luego, yo enseño, y creo que es bíblico, que cuando te bautizas en una iglesia, no nada más te estás identificando con Cristo, te estás identificando con la doctrina de esa iglesia. Así es. Yo creí, fui salvo en una iglesia bautista y fui bautizado en una iglesia bautista. Algunos fueron salvos en una iglesia Asambleas de Dios o sin denominación y fueron bautizados allá, porque esa fue la iglesia donde le enseñaron el Evangelio, donde usted se bautizó, ya sea en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesús, o con agüita en la cabeza, o con sumergido bajo agua, o yo no sé, pero ese bautismo, ¿verdad? No nos consta a nosotros. Y si usted quiere participar de la Santa Cena del Señor aquí en esta iglesia, debería bautizarse en esta iglesia. Amén. Y si dice usted, no, yo ya soy bautizado en aquella otra iglesia, no, entonces allá debería participar de la Cena del Señor. Así es. Porque entonces no compartimos la misma doctrina. No, pastor, yo sí creo en esta doctrina, yo estoy a gusto aquí, pues entonces bautícese. Amén. ¿Pero por qué tengo que bautizarme otra vez? Porque eso está en nuestra Constitución. Para poder hacerse miembro de esta iglesia, tiene que ser bautizado en esta iglesia o transferencia de otra iglesia de la misma fe y práctica. Así es. Y si viene otra iglesia diferente de fe y práctica, no puedo recibirlo. No podemos porque la Constitución no me deja. Ese es el convenio, esa es la Constitución que nos rige a nosotros. Para aceptar miembros de esta iglesia, tiene que estar en
acuerdo con esta doctrina, aceptar esta doctrina para poder ser miembro de esta iglesia. Porque la membresía viene con privilegios y responsabilidades. Así es. ¿Sí o no? Amén. Ahora, si usted viene, nos está visitando de otra iglesia de la misma fe y práctica, y usted viene de una iglesia bautista y usted comparte nuestra doctrina, nuestra fe, no tenemos una cena, aquí en nuestra iglesia no tenemos una cena cerrada al punto de que no dejamos que nadie más participe. Si viene de otra iglesia bautista como la nuestra, es bienvenido a participar, y si usted gusta abstenerse, también es bienvenido a abstenerse. Yo sé que algunos no participan de la cena del Señor más que solamente en su iglesia, y yo respeto eso. No tiene que participar. ¿Sí me está siguiendo? Dice la Biblia, ya estoy terminando, en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. ¿Por qué observamos la Santa Cena? Primeramente se observa para recordar. Haced esto en memoria de mí. Nunca se nos debe olvidar el precio que se pagó por nuestros pecados. Amén. Entonces, cuando hacemos esto, lo hacemos para recordar. Al ver este pan que simboliza el cuerpo de Cristo, por eso es pan sin levadura. Cristo no tuvo pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado. Pero sin embargo, nuestro pecado fue puesto sobre su cuerpo, y Él fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no por sus pecados. Y eso es lo que el pan representa, el cuerpo de Cristo, que fue maltratado, que fue golpeado, que fue clavado en esa cruz. Y Él tomó su lugar y mi lugar, porque usted y yo merecíamos el castigo de nuestro pecado. Él fue castigado en nuestro lugar. Eso nos recuerda eso. Ese jugo de uva rojo nos recuerda a la sangre de Cristo que fue derramada. Así es. Para limpiarnos de todo pecado. Dice el versículo 25: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Observamos la Santa Cena para testificar, para dar testimonio. Cada cristiano que toma esa copa de jugo, ese pan, al comerlo y a beberlo, está dando testimonio. Yo creo en Jesucristo que murió por mí, derramó su sangre por mis pecados, Él es mi Salvador. Damos testimonio de su muerte. Amén, hermanos. Y luego dice el versículo 27: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 31: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Hacemos esto de la Santa Cena, se observa para reflexionar, para examinarse uno a sí mismo. Esta es una buena oportunidad para examinarnos. Ahorita vamos a tomar un tiempo para orar, no para nomás cerrar los ojos y estar ahí pensando en que ya estoy perdiéndome la novela, ya me quiero ir, o ya quiero ir a comer pie. No, ¿sabe para qué es la oración? Para examinarse a usted mismo y para arreglar lo que tiene que arreglar con el Señor antes de participar del pan y del jugo de la uva. Y luego dice en el versículo, ahí mismo el versículo 28: porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo, juicio come y bebe para sí. Versículo 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba de la copa. Haz lo que tienes que hacer, arregla lo que tienes que arreglar y puedes participar con toda libertad. Nos observamos la cena del Señor, oiga bien, para renovar nuestra comunión con el Señor. Cristo dejó 2 ordenanzas a la iglesia. La primera de ellas es el bautismo. La razón que dejó el bautismo como el requisito para poder aceptar a miembros en la iglesia fue para mantener a la iglesia pura de influencias pecaminosas externas que no se metan a la iglesia se llene de miembros inconversos. Alguien me preguntó, ¿qué haría, pastor, si el día de mañana viene una pareja de homosexuales y le dice que los case? Si no, está discriminando y pueden el gobierno actuar en contra de la iglesia. Primeramente les enseñaría la Constitución y les enseñaría que para poder yo casar a alguien, ahí dice nuestra política de bodas, que nada más tenemos el derecho de nada más casar a miembros de la iglesia. Y entonces, para ser miembro tienes que ser salvo. Para ser salvo tienes que arrepentirte, confesar tus pecados, pasar al frente a hacer profesión pública de fe. Tienes que dar testimonio de salvación para poder bautizarte. Y tienes que andar en vida nueva. Y entonces te caso. No es tan fácil. Porque el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Entonces el bautismo es para proteger a la iglesia, que no se llene de gente, miembros inconversos, para mantenerla pura de los inconversos, de los incrédulos, del pecado de afuera, que no se meta a la iglesia. La segunda ordenanza, que es la Santa Cena, la cena del Señor, la mesa del Señor, es para mantener a la iglesia limpia o pura dentro de sí misma. Porque sabe que los cristianos, cuando menos pensamos, nos empezamos a alejar del Señor y andar en la carne y andar en pecado y más pecado y más pecado. Pero esto, cuando venimos y tenemos esto, somos recordados. Si comes de esto y bebes de esto y no arreglas lo que tienes que arreglar, Dios te va a ir. Amén. Por eso dice la Biblia, el que come y bebe indignamente, el juicio come y bebe, así. Y algunos hasta han muerto por participar indignamente de la mesa del Señor. Entonces de repente, caray, tengo que arreglar lo que tengo que arreglar. Porque no quiero comer y beber juicio para mí mismo. Y eso mantiene a la iglesia caminando derechita. Limpia, pura dentro de sí mismo. Ahora, va a haber alguno que otro necio, insensato, rebelde que va a participar. Bueno, al rato vamos a ver cómo te va. Hay algunos pastores, algunas iglesias que, ¿verdad? Y no estoy criticando, pero tienen la cena del Señor un día de la semana donde no hay servicio regular. Nosotros lo estamos haciendo aquí no porque lo estemos haciendo un día que no hay servicio regular, porque este es nuestro servicio de miércoles. Mañana no vamos a tener porque es el día de Acción de Gracias, agarramos break estos días. Pero hay iglesias que lo hacen un día fuera de un servicio para no invitar a nadie más que miembros, y el pastor y los diáconos nada más invitan a los que ellos creen que andan bien, porque no debe participar nadie indignamente. Y digo yo, ¿cómo sé yo cómo andan los corazones de los hermanos? ¿Cómo puedo decidir yo quién debe y quién no debe participar? Ahí la Biblia advierte al individuo a examinarse a sí mismo, no al pastor que lo examine a usted, porque yo no conozco el corazón. Es que yo no puedo ponerme
a limitar quién participa y quién no dentro de la membresía. Yo creo que es irónico y es una hipocresía que iglesias que participan tienen esa comunión cerrada, y nadie más que los miembros que el pastor y los líderes determinan son dignos participan. Más adelante salen cosas como que el pastor andaba en adulterio o aquel diácono, y digo yo, y ellos participaban en cada Santa Cena. Es que no es trabajo mío decidir si usted debe participar o no. Yo nada más le predico la palabra de Dios, y usted dice, examínese a usted mismo, pruébese a usted mismo, y entonces coma y beba de la copa del Señor. Entonces yo no voy a decir nada ahorita que repartan los hermanos, y ni un hermano va a decirle, no, tú no puedes, a nadie. Pero debería ser salvo, debería ser bautizado, y debería ser bautizado en la misma doctrina que tenemos aquí. Si no, mejor absténgase y bautícese lo más pronto que pueda para que la próxima vez pueda participar. Así es. Una vez una pareja llegó a nuestra iglesia y les gustó mucho, empezaron a venir, pero llegó el día que participamos de la cena del Señor y el hermano en específico se indignó porque yo le dije, hermano, mejor es que se abstenga y no participe. Y él me dijo, ¿pero por qué? Si yo soy cristiano. Y le expliqué, le dije, hermano, es que, ¿verdad? Usted no es miembro de aquí, usted fue bautizado en otra doctrina diferente. No, pero que mi bautismo sí vale, y yo fui sincero, y le dije, hermano, pues, con todo respeto, pero pues usted, ¿por qué no va y participa de la cena del Señor allá donde fue salvo y fue bautizado? No, es que estoy aquí me gusta. Pues entonces hágase miembro aquí. Pues sí quiero hacerme miembro, pues bautícese aquí. Ah, pues no. Y terminaron yéndose, y qué lástima, porque yo no les estaba obligando que se hicieran miembros, yo no les estaba diciendo que tenían que hacerlo, pero simplemente les estaba diciendo, si quiere ser miembro y quiere tener los privilegios de miembro, pues entonces hágase miembro, y para hacerse miembro hay que bautizarse. Y yo a veces no son puntos, no son posiciones populares, y a veces gente se ofende. No es mi deseo ofender a nadie. Simplemente esto es lo que creemos y le estoy explicando por qué lo creemos. Amén. ¿Okay? Pero yo no voy a detener a nadie de que participe. Los hermanos van a repartir. Debería ser salvo, bautizado, tener la misma doctrina que nosotros. Debería de confesar sus pecados antes de participar. Pero eso es entre usted y Dios. No debería participar niños que no han sido bautizados y no entienden todavía. Porque esto no es un juego. Y a veces los niños, pues porque, yo también quiero, pero no han entendido. Entonces no deberían participar. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, ¿estamos claros con eso? Vamos a orar, hermanos, todos ojos cerrados. Yo sé que